Libros para no enloquecer, ¿o sí? Últimamente con todo lo que está pasando en el mundo creo que es bastante fácil enloquecer o perder un poco la esperanza en la humanidad y en general en todo lo que está aconteciendo en este mundo, en esta época tan loca. Pero definitivamente algo que a mí me ha ayudado a mantener esta cordura es leer. Leer para mí siempre ha sido algo muy importante, ha sido algo que he tenido en mi día a día desde que era muy chiquita. La lectura para mí fue siempre un refugio y un lugar en donde puedo ir cuando, no sé, cuando las cosas se ponen difíciles o cuando no tengo nada que hacer o cuando necesito de cierta forma claridad. Así que en este video les voy a estar recomendando libros que de cierta forma me han ayudado a no enloquecer, pero que de cierta forma al mismo tiempo también hacen que enloquezca más. ¿A qué me refiero con que hacen que enloquezca más? Es porque de cierta forma son libros que me hicieron sentir comprendida y que me hicieron pensar muchísimas cosas y que me hicieron cuestionarme también muchas cosas. Entonces, obviamente al cuestionarte y al preguntarte cosas que tal vez antes no te habías cuestionado tanto del mundo como de ti misma y de tu alrededor, pues también enloqueces de cierta forma un poco. Esto no quiero que lo tomen como enloquecer de una forma mala, sino que siento que a veces, al menos yo, en situaciones de crisis o en situaciones en las que me siento mal o en las que no sé qué hacer, recurro a estos libros para sentirme encontrada en estas palabras. Y pues nada, estos libros a mí me han ayudado muchísimo como a sobrellevar mis crisis, a sobrellevar mis ansiedades, mis tristezas, y es por eso que le llamo los libros para no enloquecer, pero que al mismo tiempo también te enloquecen, porque no es como que las autoras que escribieron esto hayan estado en su mejor momento. Creo que todo lo contrario, pero aún así creo que eso como ser humano te ayuda a sentirte comprendido, ¿no? Justamente esa desesperación que se siente a través de todas estas páginas y de todos estos libros que les voy a recomendar hace que tú, como persona que estás pasando por una crisis, te sientas entendido y que de cierta forma sientas que no eres la única persona enloqueciendo. Pero bueno, empecemos con las recomendaciones. Mi primera recomendación claramente va a ser Pizarnik y su poesía completa. Es mi autora favorita y básicamente estoy obsesionada con ella desde que la descubrí por ahí del 2019. Les voy a leer la reseña de lo que dice atrás para que sepan de qué trata el libro. Su poesía se caracteriza por un hondo intimismo y una severa sensualidad. En palabras de Octavio Paz, Octavio Paz. La obra de Pizarnik lleva a cabo una cristalización verbal por amalgama de insomnio pasional. Atrás viene una frase de Pizarnik. Sé de una manera visionaria que moriré de poesía. Es una sensación que no comprendo perfectamente. Es algo vago, lejano, pero lo sé y lo aseguro. Los temas centrales de Pizarnik en este libro podríamos decir que es la muerte, el lenguaje, la soledad, la noche y el silencio. Algo que definitivamente me gusta mucho de Pizarnik es que habla mucho sobre el propio lenguaje y sobre el silencio del lenguaje. Como que tiene poemas totalmente dedicados al lenguaje, a escribir, a la poesía, y eso se me hace muy bonito porque no siento que muchas escritoras o escritores le dediquen o hablen puntualmente del lenguaje, ¿no? O sea, de la importancia de escribir, de la importancia de las letras, de la poesía, y básicamente Pizarnik siempre se la pasa haciéndole cartas de amor o de desamor al lenguaje, y se me hace eso muy bonito. Sobre la muerte, Pizarnik, como sabemos, tenía un trastorno de depresión, y esto hizo que Pizarnik durante casi toda su vida estuviera muy triste, se sintiera muy incomprendida, y de cierta forma yo la veo como una eterna adolescente, ¿no? Como una persona que a sus 38 años de edad, creo, cuando falleció, aún escribía desde este dolor como de adolescencia. Incluso hay documentales que les recomiendo ver, documentales de Pizarnik, yo los he visto aquí en YouTube, sobre cómo su hermana habla de cómo ya Pizarnik, siendo grande, se seguía comportando a veces como un adolescente, ¿no? Como que le era muy difícil cuidar de sí misma, y esto hacía que a las personas en general al principio les diera ternura, pero obviamente conforme pasaba el tiempo y convivían con ella, se volvía como una carga para estas personas. Entonces,
pues obviamente todas estas personas también seguían con su vida y tenían que ir a trabajar y tenían que ir a hacer cosas, ¿no? De su vida, y Pizarnik como que siempre se sentía muy sola porque no era capaz de hacer las cosas por ella misma, por esta misma depresión tan fuerte que tenía, ¿no? Este libro creo que es muy importante leerlo poco a poco, es lo que yo hago en general con los libros de Pizarnik, no los leo de una sentada, los voy leyendo ahora sí que conforme me vaya dando el tiempo. Más que nada la poesía siento que se lee muy diferente a una novela o a un artículo, no es algo que leas de lleno por completo, no es algo que te lo puedas echar como de una sentada, tal vez sí, pero en lo personal siento que la poesía es mejor leerla poco a poco, porque de esta forma como que estos poemas y estos sentimientos y todo esto, tu mente lo va procesando mejor, ¿no? A mí me encanta este libro, fue el primer libro que leí de Pizarnik en mi vida. Yo les recomiendo muchísimo este libro si están buscando un libro de poesía, si están buscando sentirse comprendidas por algo o alguien. La verdad es que yo lloré mucho con este libro. Pizarnik tiene una forma de escribir en la que puedes realmente sentir su dolor y eso te agobia, y creo que también al leer este libro tienen que ser conscientes de que es un libro un poco triste, bueno, no un poco, muy triste, y que chance si no están en la mejor época de su vida, no sé, dependiendo. A mí a veces me ayuda a leer cosas tristes o como escuchar música triste cuando estoy triste, pero si a ustedes no les ayuda y solo les da más para abajo, no lean este libro, léanlo cuando estén más estables o cuando se sientan un poco mejor, porque sí es cierto que hay algunos poemas que dices, no, güey. Cuando yo leía este libro, a cada rato era de que me voy a proyectar. Siento que no es un libro como muy grande, creo que es un libro normal, con páginas normales, tiene 456 páginas. Todos son poemas o textos. La mayoría te los van dividiendo por épocas. Por ejemplo, aquí dice Los trabajos y las noches 1965. A mí me gusta cuando hacen este tipo de cosas en los libros, de dividir los años y los meses, porque me ha pasado muchas veces que justo estoy en el mes en el que la autora escribió eso, y me parece muy bonito como saber que, no sé, en julio de 1955 Alejandra escribió algo así. Es muy loco, o sea, es como regresar en el tiempo. Léanlo, no se van a arrepentir, créanme que es muy bonito leer a Pizarnik. Mi segunda recomendación es Paula de Isabel Allende. Este libro es probablemente el libro más íntimo de la autora de Isabel Allende que haya escrito jamás en su vida. Y les voy a leer la reseña. Paula es el libro más conmovedor, más personal y más íntimo de Isabel Allende. Junto al hecho en que agonizaba su hija Paula, la gran narradora chilena escribió la historia de su familia y de sí misma con el propósito de regalársela a Paula cuando ésta superara el dramático trance. El resultado se convirtió en un autorretrato de insólita emotividad y en una exquisita recreación de la sensibilidad de las mujeres de nuestra época. Bueno, básicamente este libro de Paula es Isabel Allende retratando como toda su vida, es una autobiografía de ella. Y básicamente lo hace porque su hija Paula cae en coma después de una enfermedad o de un accidente, ya no recuerdo, perdónenme. Pero sí, justo ella empieza a escribir toda su vida para que cuando su hija Paula despierte, ella pues pueda leer el libro, y si es que no recuerda algo, pueda como volver a este libro y leer la vida de su madre y de toda su familia, porque pues básicamente como que Isabel Allende aquí retrata no solo su vida, sino como también la vida de toda su familia y de cómo pues han crecido, de dónde vienen. Isabel lo hace mientras está cuidando a su hija en el hospital, mientras no sabe qué más hacer porque pues está muy triste porque su hija está en coma. Una forma para sobrellevar todo este dolor que sentía como madre Isabel pues fue escribirle este libro autobiográfico a su propia hija para que cuando despertara pues pudiera entender toda su vida. Desafortunadamente Paula no despierta, tiene 366 páginas, creo que también es un libro bastante normal. Los últimos 2 capítulos yo creo que fueron en los que más lloré. Es muy triste, pero al mismo tiempo también es muy hermoso la forma en la que Isabel se va despidiendo poco a poco de su hija, y lo que le escribe es muy mágico, realmente es mágico. Como pueden ver está bastante marcado
porque me gustó mucho. Les quiero leer una parte, pero no sé qué parte. Es que les quería leer como la última parte, pero pues no les voy a leer la última parte porque pues va a ser como spoilearles, ¿no? Isabel aquí nos cuenta: en estos meses he ido quedando vacía. Se me agotó la inspiración, pero también es posible que las historias sean criaturas con vida propia que existen en las sombras de una misteriosa dimensión. Y en ese caso, todo sea cuestión de abrirme nuevamente para que entren en mí, se organicen a su antojo y salgan convertidas en palabras. De todos los libros que he leído de Isabel Allende, que ha sido La Casa de los Espíritus, Paula y Violeta, este definitivamente ha sido mi favorito, sobre todo porque creo que Isabel Allende ha vivido una vida digna de película. Mi tercera recomendación es Autobiografía de Irene de Silvina Ocampo. Definitivamente quiero leer más a Silvina Ocampo porque siento que aún no sé lo suficiente de ella, pero este libro que leí es muy interesante, creo que fue de los libros que hasta la fecha como que más me han hecho pensar, y cada vez que lo leía tenía que parar porque de verdad yo decía de que qué pedo, qué está pasando, no entiendo, pero al mismo tiempo sí estoy entendiendo, pero me encantó este libro. Publicado por primera vez en 1948, Autobiografía de Irene cumple las promesas de la mejor literatura. En estos 5 cuentos, que transcurren en escenarios tan diversos como la Roma antigua, una ciudad en China o el campo de la provincia de Buenos Aires, Silvina Ocampo explora la identidad, la mentira, el rencor, la muerte, la melancolía, los sueños, las certidumbres e incertidumbres acerca de lo que ocurrió o no ocurrió. No sé honestamente cómo explicarles este libro. Silvina Ocampo es una autora argentina que de hecho hay rumores de que Alejandra Pizarnik y Silvina Ocampo tenían ahí un romance de cierta forma, pero eso es para otro video. Te va relatando diferentes historias que son muy parecidos a sueños, o sea, están narrados como si fueran sueños. Es un libro que te confunde. A mí me confundió y siento que en general si lo lees te va a confundir un poco. No todos los cuentos, pero sí unos 2, 3. Piensas que va a pasar algo que no va a pasar y luego pasa y luego eso que pasó cambia por completo. Es un libro confuso, honestamente sí es algo confuso, pero no es de una sola historia, entonces como que eso hace que tengas un respiro. También por eso como que es muy fácil de leer, porque literal pues son varios cuentos, entonces las historias van cambiando poco a poco. Mis cuentos favoritos de este fueron El Impostor, que de hecho siento que tiene un gran parecido con la película de Fight Club. Aquí mismo en el libro te dicen que muchos directores de cine y guionistas como que se interesaron muchísimo en este cuento, y no sé si trataron de comprárselo, creo que trataron de hacer una película, no sé si existe la película, hay que investigar. Pero sí, les digo, siento que El Impostor se parece muchísimo a Fight Club, como toda la narrativa, la forma en la que está contada, la forma en la que te confunden. Hagan de cuenta que así es ese cuento. Les voy a leer un fragmento de un cuento que se llama Fragmentos del libro Invisible. Las horas son mansiones en lugares donde no hay edificios. Las horas son personas en lugares solitarios. El mediodía, como una torre, brillaba con 100 espejos. El mediodía, como 100 jóvenes, deslumbrantemente pesaroso, permanecía inmóvil. Lean este libro, por favor, y díganme qué piensan de él, porque necesito hablar con alguien de este libro. Mi cuarta recomendación es Cartas al Padre de Franz Kafka. Yo soy gran fan de Kafka, de verdad lo quiero mucho a este señor. Alguien dele muchos abrazos, donde sea que esté, donde sea que haya reencarnado, espero esté viviendo finalmente la vida que él quisiera. Les voy a leer de qué trata un poco. La carta más famosa del siglo XX jamás llegó a su destinatario, ni siquiera fue enviada. La escribió Franz Kafka entre el 4 y el 20 de noviembre de 1919 y está dirigida a su padre. Para todas aquellas personas que su papá los traumó, lean este libro, güey, de que se van a proyectar bastante. Básicamente su papá durante toda su vida lo hizo menos y le hacía pensar que era demasiado sensible para ser hombre y que pues solo por eso estaba mal él. Y en este libro podemos entender por qué Kafka era como era, por qué tenía tanta ansiedad, por qué tenía tanta depresión, por qué no creía en sí mismo, por qué le costaba tanto hacer las cosas, y por qué le costaba tanto creer
y tener fe en sí mismo y en general en las personas, porque su padre fue el primero en que siempre le dio la espalda, siempre lo hizo menos, siempre le decía que era un tonto, que no sabía hacer nada. Básicamente Kafka existía y su papá lo odiaba. Tiene 106 páginas, yo tengo la edición del bolsillo, que está chiquita. Creo que es un libro muy importante en la carrera de Kafka porque justo te enseña su infancia, te enseña de dónde viene, te enseña cómo fue educado, te enseña lo que le decían. Entonces, si quieres entender a Kafka, léete este libro. En este fragmento, Kafka justo se refiere a cómo su padre lo trata y dice: venga, venga, vete, ¿por qué no te vas? Eso era lo que le dice a su papá. Y Kafka dice: lo cual en nuestro caso se complica por el hecho de que ese vete siempre ha sido sincero, pese a que también siempre, sin saberlo, me has retenido, o mejor dicho, oprimido, y todo debido a tu manera de ser. Su papá ni lo dejaba ir ni lo dejaba hacer. O sea, le decía que se fuera, pero también si se iba, mal. Si se quedaba y era el mismo, mal. Mal, o sea, mal como sea, Kafka siempre estaba mal para su papá, horrible su papá. Papás, tengan cuidado con cómo son antes de que sus hijos se sientan identificados con Kafka, de verdad. No, no queremos eso. Mi siguiente recomendación es La campana de cristal de Sylvia Plath. Cuando gana una beca para trabajar en una revista de Nueva York, Esther Greenwood siente que por fin podrá cumplir su sueño de ser escritora. Pero entre cócteles, noches de fiesta y manuscritos, su vida empieza a desmoronarse, mientras se enfrenta a una sociedad anestesiada y refractaria a sus aspiraciones. Esther se suma en una profunda depresión que la deja encerrada en sí misma, como en una campana de cristal, basada en las experiencias de la autora y publicada en 1953 bajo el seudónimo de Victoria Lucas. Esta novela se ha convertido en un clásico de permanente actualidad, pionero en su retrato de la enfermedad mental y la alienación moderna. Si hay algo que me enoje en este mundo es ver a las mujeres deprimidas gracias al sistema patriarcal. Porque no es más, o sea, este libro no es más que eso, una mujer que sueña con ser escritora, que estudia para eso y que finalmente cuando termina la universidad ella piensa que todo va a estar bien, que su sueño será realidad, que será escritora y resulta que no. Pero ¿saben por qué no? No porque ella no quiera o no porque ella no tenga las ganas de hacerlo, sino porque desafortunadamente en el entorno en el que ella está se da cuenta y sobre todo tengamos, o sea, por favor hay que tener en cuenta que era 1953 cuando esto fue publicado. Supongo que se escribió 1 o 2 años antes. Se da cuenta de que ella no quiere ser oprimida por este sistema y aún así no puede hacer nada para evitarlo. ¿Te suena actual? Yo creo que sí. Se cansa tanto que se deprime y que básicamente no vuelve a ser la misma. Y honestamente creo que Esther y Silvia se sentían de la misma manera. Las dos atrapadas en una época en la que sí o sí tenían que depender de sus esposos o en las que sí o sí tenían que depender no solo de sus esposos, sino de tu jefe, de tus compañeros. Tenías que darles el gusto a estos hombres para que te vieran como alguien calificada para realmente ser escritora, que te vieran potencial siquiera. Por eso les digo que estos libros siento que son para caer en la locura un poco también, porque una lee tantas cosas y lees tantas situaciones injustas que dices, no. Y lo peor dijéramos como, wow, ojalá solo fuera ficción, ojalá solo pasara en los libros, ojalá fuera algo imaginativo, pero lo peor es que esta persona que escribió esto sí se sentía así. Y se sentía tanto así que desafortunadamente decidió renunciar a la vida. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? Que dijeras, ok, bueno, esto pasaba el siglo pasado. No, gente, esto sigue pasando, está pasando ahora mismo en otros países, en nuestro país, y es totalmente inaceptable. Por eso yo creo que es muy importante leer y mantenernos informadas, informados e informades, porque si tú sabes algo y si en tu cerebro se queda guardada esta información, nadie más te la va a poder quitar, no importa qué es lo que pase en el mundo. Si tú te aprendes algo y se guarda en tu mente, nadie te puede quitar esa información. Y una persona preparada e inteligente y que sabe de lo que está hablando, créanme que
es muy importante que nos sigamos informando y actualizando de todo lo que está pasando. Mi siguiente recomendación es La vegetariana de Han Kang. Amo esta autora. Estoy un poco obsesionada. El otro día estaba viendo todos sus discursos que ha dado y yo estaba así, de que me gusta toda esta paz que irradia cada vez que la veo. Se ve que es una persona centrada, concentrada en ella misma, en escribir, que tiene paz en su interior. La admiro muchísimo. Ella es de las mejores autoras contemporáneas que tenemos en la actualidad. Léanla porque de verdad es increíble la forma en la que escribe. Este libro tiene una manera de meterse a tu cerebro muy, muy fuerte. Te puedes imaginar absolutamente todo. Yo la leí súper rápido porque de verdad no podía parar de leerla. La leí en enero de este año cuando todavía iba a la universidad y cada vez que me subía al Metrobús la leía porque, o sea, yo decía que llegue el Metrobús ya para leer mi libro porque estaba obsesionada. No, es de esos libros que no puedes dejar de leer, ¿no? Trata de esto. Hasta ahora Yoongae, no sé si se dice así, perdón, es que es un nombre coreano. Ha sido la esposa diligente y discreta que su marido siempre ha deseado, sin ningún atractivo especial ni ningún defecto en particular. Cumple los requisitos necesarios para que su matrimonio funcione sin sobresaltos. Todo cambia cuando una pesadilla brutal y sanguinaria empieza a despertarla por las noches y siente la imperiosa necesidad de tirar toda la carne al frigorífico. Yoongae impondrá en casa una dieta estrictamente vegetariana que su marido aceptará entre atónito y molesto. Este será su primer acto subversivo, seguido de muchos otros en su búsqueda de una existencia más pura y despojada, más cercana a la vida vegetal, un lugar donde el poder erótico y floral de su cuerpo romperá las estrictas costumbres de una sociedad patriarcal y ultracapitalista. Aplausos para Han Kang. Es que de verdad tienen que leer a esta mujer. Es increíble. Me emociona mucho este libro, de verdad. Ahorita que volví a leer la reseña me emocioné. Me dieron ganas de volver a leerlo. La protagonista es la esposa perfecta. Su esposo literalmente dijo que la eligió porque no tenía pues nada muy acá ni muy allá. O sea, la eligió porque era normal. Ese señor quería un robot de esposa, ¿no? Y el libro está narrado por 3 personas, por el esposo de la protagonista, por la hermana de la protagonista y por un amigo de la protagonista, aunque nunca está narrado por la propia protagonista, pero cuando lees lo que ella sueña, ahí sí como que entiendes específicamente que ella lo está escribiendo. He tratado de escuchar y leer varios análisis de la vegetariana. No me ha convencido hasta ahora uno en específico, como que siento que puede ser, como que lo puedes tomar desde muchos aspectos y puede ir y venir este análisis, pero es una historia increíblemente bien escrita, de verdad, en todo momento te tiene así. Ella decide dejar de comer carne y empezar a ser vegetariana después de que tiene una pesadilla justo como que tenía que ver con carne. Ella se levanta, va a su refri, saca absolutamente toda la carne y la tira y nunca más vuelve a comer carne. Pero este comportamiento se va radicalizando un poco conforme va pasando el tiempo y después simplemente ella ya no quiere comer absolutamente nada, a lo cual empieza a preocupar a su familia, a su hermana, a su esposo, a sus padres, pero también incluso cuando ella ya está en un extremo, te das cuenta que ella lo hace porque nunca fue dueña de su cuerpo, ella nunca fue dueña de su vida, ella siempre estuvo bajo las reglas de su padre, de su madre, sobre todo de su padre, ella siempre estuvo bajo las reglas ahora, ¿no? De su esposo cuando se casa, entonces, de cierta forma siento que la protagonista al hacer esto tan extremo es la única forma en la que ella encuentra una independencia corporal y mental y espiritual. Simplemente estaba cansada de tener que cumplir con todas estas expectativas, cansada en no poder ser ella misma o en estar aburrida de la vida tan monótona que tiene de casada. Han Kang, al ser una autora surcoreana, nos demuestra a través de sus novelas toda esta cultura de opresión, no solo patriarcal, sino como también ultracapitalista, justamente de que estas
su cultura está muy obsesionada como con producir y con ser el mejor estudiante, la mejor trabajadora, la mejor esposa, no dar molestias, bla, bla, bla. Y todas estas cosas se sobreponen en la mujer, ¿no? Ella, cuando está contando una pesadilla que tuvo, al final de esa pesadilla dice: ¿qué es lo que cortaré con mi cuerpo que me estoy poniendo tan afilada? Me enc- Yo leí eso y me encantó. Han Kang, mi máxima, por favor, léanla, definitivamente tiene muchas cosas por mostrarnos, por enseñarnos, por decir. La señora es como alguien que a mí yo la veo y me causa mucha paz, como que la respeto, o sea, simplemente la veo y la respeto. Y bueno, esas fueron mis recomendaciones de libros para no enloquecer, o tal vez sí. Justo siento que es muy importante como leer cosas que a veces validen tu locura y con las cuales te puedas sentir identificada, las cuales puedas llegar y sentir un refugio, sentir un abrazo literario, al menos así es como yo lo siento. Si ustedes tienen algún libro que quieran recomendarme o a los demás, por favor pónganlo en los comentarios. Muchas gracias por verme, les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video.